Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Los más aférrimos al canal ya habréis podido disfrutar de numerosos vídeos en los que explicábamos casos de Nintendo, la famosa compañía nipona de videojuegos, luchando contra viento y marea por defender agresivamente su propiedad intelectual frente a terceros. Pues esta semana nos hemos vuelto a hacer eco de una noticia por la que descubríamos que Nintendo ha bloqueado más de 1300 vídeos de YouTube de la cuenta de Gilma Sunner, que incluía vídeos con bandas sonoras de sus juegos. Gilbert Sunner es un youtuber neerlandés con alrededor de medio millón de suscriptores en su cuenta de YouTube y cuyo contenido está basado en publicar bandas sonoras de los diferentes juegos de Nintendo. Entre otros encontramos las de las sagas de Pokémon, las sagas de Zelda o las sagas de Super Mario. Aunque lo cierto es que mejor tenemos que referirnos en pasado a su contenido, ya que tras este bloqueo de 1300 vídeos y sumado a uno posterior de hasta 2200 vídeos unos días después, el canal de YouTube ha sido finalmente cerrado. El youtuber ha confesado vía las redes sociales que tiene una cuenta con un propósito meramente divulgativo, por lo que no monetiza ninguno de sus vídeos. A su vez, en todos los vídeos que publica hemos podido ver que indica en la leyenda que los derechos de autor no le pertenecen. No obstante, estos esfuerzos son en balde, ya que entre los diferentes derechos que protege la propiedad intelectual está el derecho de la reproducción y de la comunicación pública. Mediante estos derechos, Nintendo es el único legitimado para reproducir la obra y distribuirla digitalmente, que es como se conoce la comunicación pública, así como para permitir o denegar a cualquier tercero que use estos derechos. Ya os he comentado varias veces que la estrategia de Nintendo para con su propiedad intelectual es de las más agresivas del sector del gaming, y en cierta manera está siendo contraria a la tendencia de los últimos años que otras compañías de gaming han hecho en apoyarse en creadores de contenido independientes para la divulgación de sus obras. Y esta estrategia agresiva es constante y continuada. Echando la vista atrás, ya a principios de este año, Nintendo conseguía detener el desarrollo de un videojuego first-person shooter de Pokémon que había sido creado por un desarrollador independiente, en la que el jugador que fuese a jugar se dedicaba a cazar de forma literal Pokémon. Este juego está basado en la estética de sus últimos lanzamientos, que son Pokémon Arceus y Pokémon Luna y Sol. Sin embargo, él nunca verá la luz porque Nintendo consiguió tumbarlo a tiempo. Pero Nintendo va más allá, y si le echáis un vistazo a este artículo publicado en The Gamer, vemos que la compañía nipona se ha enfrentado a sectores muy dispares. Por ejemplo, fue un caso muy curioso, pero presentó una demanda frente a Blockbuster, la compañía de videoclubes, que fotocopió guías de los juegos de Nintendo para aquellos juegos en alquiler que carecían de estos manuales originales. No sé si los que hayáis jugado a videojuegos sabréis que, sobre todo en los clásicos, venía una guía junto al CD pues, que te permitía pues, saber por dónde iban los tiros. También es conocida su lucha frente a los desarrollos y remakes independientes de sus IPs. Hay varios ejemplos, pero en el año 2015 consiguió eliminar un remake de Super Mario 64. En el año 2016 la versión 3D de The Legends of Zelda, y en este agosto de 2021 pasado eliminó el remake de 2D de Metroid Prime que estaban desarrollando de forma independiente unos desarrolladores. Otro enfrentamiento es el mundo del streaming, y es que Nintendo no quiere que ningún youtuber o streaming empleen su contenido, hagan gameplays o reviews sin que ellos lo autoricen. También me gustaría destacar un frente en el que es bastante activa, y es la guerra contra la piratería de sus consolas y su hardware, y que tiene ya varios frentes abiertos contra copias de sus joysticks de Nintendo, como podemos ver el caso aquí en pantalla. También es muy curioso, por ejemplo, si habéis jugado a Animal Crossing, existe una versión, o sea, la Nintendo Switch es capaz de detectar si el juego de Animal Crossing que estás introduciendo es pirata o no. Y cuando es pirata, la primera pantalla que te sale es que te han cazado y se te banea de por siempre de jugar ese juego. O sea, es brutal su guerra.
Así que en definitiva, la política del terror de Nintendo ha provocado verdadero miedo por parte de la comunidad de Internet. Sin embargo, la excelencia en sus títulos y consolas la han catapultado a estar entre las mejores compañías de gaming, siendo por ejemplo la Nintendo Switch una de las consolas más vendidas de la historia, pasando así legiones de seguidores por doquier, por lo que Nintendo te da, Nintendo te lo quita. Disney pierde los derechos de Scratch, la ardilla de Ice Age, por una disputa marcaria. Muchas de las personas que hemos visto estas películas, las de Ice Age, no solamente tenemos en cuenta el diente sable, el mamut o el perezoso, sino que tenemos siempre en mente a un personaje que ha sido siempre bastante mítico, que ha sido la ardilla. Esa ardilla que intentaba siempre conseguir su bellota y veíamos en cada película cómo fallaba estrepitosamente y siempre esperábamos ver si en algún momento lo podía lograr. Muy poco podían esperar sus creadores que iba a causar tantos problemas este personaje. Lo que ha pasado es lo siguiente, y es que la compañía que posee actualmente los derechos de la franquicia de Ice Age, que es Disney, acaba de perder precisamente los derechos de esta simpática ardilla tras una disputa marcaria. A lo largo de los años han habido varios argumentos de decir que, oye, que ellos no eran Blue Sky, no eran los titulares de la ardilla de Scratch. Y la reclamación más fuerte fue precisamente la que lo hizo fue Ivy Silverstein. Al parecer, esta persona, o más bien un artista, propuso a una empresa un personaje que se denominaría Scratch, que no sería el mismo sonido, sino que simplemente variaba con la Q, en 1999. La idea de esta persona le surgió porque al ver el cruce entre una ardilla y una rata que Silverstein afirmaba haber encontrado en un parque. Es por ello que en ese mismo año Ivy Silverstein solicitó un registro de la marca denominativa de Scratch. Asimismo, Silverstein también contrató a un artista para que diseñara un logotipo con un dibujo animado del personaje y que fuera acompañado de las palabras Scratch 3M, que sería trademark. Y pues también tenían el nombre de la página web. Pues bien, llega 2002 y Fox estrenó la película de animación de Ice Age en la que podíamos contener y ver esa ardilla. Y pues obviamente en ese mismo año Silverstein presentó una demanda ante los tribunales de los Estados Unidos en la cual alegaba pues que estaban infringiendo su marca no registrada, que era ese logotipo que habíamos mencionado. No obstante, tenemos que el juez en ese caso dictaminó que tanto Silverstein como 20th Century Fox eran propietarios a partes iguales de los derechos de Scratch en 2003. Y aunque perdió el caso contra la empresa, la artista se negó a rendirse tan fácilmente y Silverstein lanzó una campaña para reclamar la plena propiedad del personaje que continúa hasta este presente año. Y es que tras varios años, por fin, pueden tener la absoluta propiedad de lo mismo y por lo tanto Disney no podrá incorporar a esta simpática ardilla amante de las bellotas en sus futuras películas de Ice Age. El Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, ha puesto en marcha la aplicación informática del Registro de Propiedad Intelectual, con el objetivo de que los autores y creadores dispongan también de una herramienta telemática que permita la presentación de las solicitudes de inscripción de sus obras en el registro oficial y público. La inscripción telemática de las obras, actuaciones y producciones a través del Registro de Propiedad Intelectual constituye una prueba cualificada de la existencia de los derechos de propiedad intelectual que se inscriben y podrá ser presentada como prueba ante los juzgados y tribunales de justicia españoles. De esta manera, se refuerza la posición del autor y su presunción de autoría. Debemos recordar que el autor cuenta con una presunción juris tantum, es decir, admite prueba en contrario, de considerar al autor al que aparezca como tal en la obra mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. Recordemos, asimismo, que el Registro de Propiedad Intelectual es un medio para la protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre sus obras, actuaciones o producciones, aunque la protección de la obra no requiere ningún tipo de formalidad como la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual para su protección. La herramienta telemática del Registro de Propiedad Intelectual constituye una alternativa a la presentación presencial de las solicitudes. A continuación, veremos las ventajas de las que goza la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual. Por un lado, produce efectos publicitarios dado el carácter público del registro. Asimismo, previene el plagio, al poner en conocimiento del público la existencia de derechos protegidos sobre una obra. Además, crea una prueba que ayudará al autor y titular de los derechos a defenderse de una infracción, un plagio o incluso una acción reivindicativa de la titularidad de dichos derechos. Por otro lado, evita los conflictos futuros en casos de coautoría, ya que los porcentajes de titularidad quedan reflejados.
También permite participar en las convocatorias para obtener subvenciones o ayudas por parte de las administraciones. Y finalmente, sirve para el interés general, estimulando la creación y es esencial para el cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información registral por parte de la ciudadanía. En torno a un 90 y un 98% de los usuarios no se leerían las condiciones legales de las aplicaciones que utilizan a diario. Esto, que es un problema extendido por todo el mundo, significaría que la mayoría de los usuarios permitirían el uso de sus datos y demás condiciones que imponen la normativa de la aplicación de que se trate en sus contratos sin siquiera saber de qué se trata. Este problema ha tratado de ser enfrentado en la Unión Europea desde la perspectiva de privacidad, con la obligación de establecer una primera capa que en todo caso tiene que ser visible por el usuario, y así por ejemplo tenemos el contenido mínimo de primera capa de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, pero no existe ni en el resto de aspectos ajenos a la privacidad ni en todo el mundo. Así, un grupo de diputados del Partido Demócrata y el Partido Republicano americanos estarían realizando el impulso para presentar una propuesta de ley Too Long Didn't Read, que significaría demasiado texto, no lo leí literalmente. Esta frase muy habitual en foros cuando alguien realiza una parrafada ilegible por su extremada longitud, suele acompañarse con un resumencito para evitar precisamente que otras personas puedan no leer el texto principal por lo largo que es y lo farragoso, especialmente cuando se realiza de una manera ágil o en un entorno en el que no es normal pues invertir 15 minutos en leer un texto. Y cuando digo 15 minutos no lo digo al azar, sino que resulta que efectivamente se ha estudiado el tiempo que se tardaría en leer los términos y condiciones de diversas apps, y así hace un tiempo un grupo de noruegos se sentaron para leer en un maratón los términos y condiciones de las 30 aplicaciones más populares en Noruega en aquel momento. Y tardaron 31 horas y 49 minutos. Se dice pronto. Más de una hora por aplicación. Concretamente, Facebook sería leído en unos 17 minutos por este grupo, con unas 4.132 palabras. Obsérvese que es prácticamente tan largo como la Constitución americana. Esto supone obviamente que, además de que el texto es farragoso, no es una cosa sencilla de digerir, la mayoría de usuarios no sepan realmente las condiciones legales que están aceptando. Esta propuesta del legislador americano pretendería obligar a establecer un resumen muy visual o con un contenido mínimo, como por ejemplo si ha habido brechas de seguridad que hayan dado lugar a que se hayan filtrado los datos, si se está cediendo datos de salud, de geolocalización u otros con carácter comercial, etc. Esta iniciativa es muy favorable y veremos si se impone, puesto que daría lugar a que muchas empresas con mucho peso que tienen su sede en Estados Unidos adoptaran una política mucho más transparente hacia los usuarios. Pensemos por ejemplo en Facebook y todas sus aplicaciones, o TikTok o Google Analytics, entre otras. Meta se enfrenta a una demanda colectiva de 2.300 millones de libras por cómo gestionan los datos personales de los usuarios. Así, Facebook habría recibido una class action o demanda colectiva por el tratamiento de datos de carácter personal en la red social Facebook. Y lo que se defiende es que desde la perspectiva de la normativa de consumidores y usuarios de Reino Unido se estaría dando un precio injusto, puesto que los usuarios estarían entregando una cantidad ingente de datos a la plataforma a cambio del uso de esta y el valor que obtendría la plataforma frente al beneficio que recibirían los usuarios sería claramente desproporcionado. Y además no existiría transparencia respecto de cómo se produce esta contratación. Lo que defiende Lisa Lovdahl-Gormsen, la abogada que está dirigiendo el caso, es que se explotan los datos sin una compensación adecuada y que los usuarios no saben exactamente lo que sucede. Lo cierto es que el 98% de los ingresos de Meta, anteriormente Facebook, provienen de los anunciantes que pagan altas cuantías por poder realizar campañas totalmente segmentadas, puesto que estas tienen una mayor conversión. En principio no hay nada en contra de la segmentación, que es muy productiva, a todo el mundo le gusta más recibir un anuncio que le es útil que uno que le resulta inútil, pero lo cierto es que
no de cualquier forma. Y debemos de saber que si bien Facebook sostiene que la mayoría de usuarios deciden conscientemente el que se exploten sus datos y que les facilitan información y han invertido mucho dinero en que las personas sepan no solo los datos que se tratan, sino con quién se están compartiendo, lo cierto es que los términos y condiciones de Facebook se tardarían unos 15 minutos en leer, unos 17 minutos, en leer, lo que supone que realmente la mayoría de personas no los leerían, pero es que incluso aquellas que los leerían, por lo farragosos que son, no las comprenderían. Lo cierto es que este es un problema que no solamente se da respecto de los usuarios, sino que también se da respecto de los propios anunciantes, que cuando encargan anuncios segmentados en Facebook, actúan como responsables de tratamiento frente a Facebook, que actuaría como encargado de tratamiento, a pesar de que el propio Facebook sería el único que tendría acceso a los datos personales. Pero el problema está en que, por las condiciones tan opacas de Facebook, resultaría muy difícil evaluar cómo se realiza el tratamiento de datos de carácter personal y, por tanto, prácticamente imposible el evaluar el cumplimiento normativo de Facebook por parte del responsable de tratamiento en la campaña de anuncios de que se trate, lo que supondría graves riesgos para los anunciantes por el hecho de adoptar una posición de responsable en ese tratamiento y no poder cumplir con los requisitos de responsabilidad proactiva. No está de más recordar que ya ha habido sanciones en España por no poder supervisar suficientemente a los encargados o no haberlos supervisado suficientemente. Por ejemplo, el caso el caso Vodafone en relación con determinadas personas que realizaban llamadas en nombre de Vodafone y que no habían sido supervisadas adecuadamente según entendió la agencia. Pues bien, la relevancia de este caso, de la demanda colectiva de 2.300 millones de libras, no solamente es por ver qué sucede a Meta, sino que también hay que tener en cuenta que se está abriendo poco a poco la posibilidad de acciones colectivas, incluso en España, frente a las Big Tech, puesto que si observamos el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril de transposición de directivas de la Unión Europea, en materia de defensa de consumidores se viene a declarar que son consumidores y usuarios aquellos usuarios que están contratando con un empresario, en este caso pensemos en Meta, que se compromete a suministrarle contenidos digitales que le presenta a través, por ejemplo, del feed de Facebook, a un consumidor o usuario que a cambio paga en datos personales. La contraprestación sería datos personales. Hasta ahora no se consideraban consumidores y usuarios por el hecho de que no existía una compensación directa, pero aquí se recoge específicamente. Y conviene recordar que en materia de consumidores y usuarios existen las acciones colectivas, que en España prácticamente en materia comercial solamente se dan en este caso, y ello supondría como mínimo la posibilidad de ejercitar acciones de cesación, puesto que estarían legitimados las asociaciones de consumidores y usuarios, por ejemplo en el caso de que se observe una conducta que es contraria a la normativa de consumidores y usuarios, piénsese por ejemplo en la insuficiencia del derecho de información, en la opacidad del tratamiento, en la existencia de cláusulas abusivas, en las posibles relaciones de falta de reciprocidad, etcétera. Está por ver cómo se desarrolla esto jurisprudencialmente, puesto que es una materia realmente muy complicada, pero lo cierto es que esta acción colectiva y estas nuevas normativas, esta directiva que se ha traspuesto, por ejemplo, están poniendo a Meta y otras compañías que se dedican a prestar un servicio a cambio de una contraprestación en datos de carácter personal que las compañías cribarían y curarían para su uso por terceros anunciantes, en una posición muy complicada. Y veremos qué sucede en el futuro. Algunas fuentes han tenido acceso, según se publica en esta web, a una propuesta de instrumento regulatorio, presumiblemente en forma de reglamento, que vendría a regular ciertos aspectos sobre datos de carácter no personal que se generan de forma masiva, particularmente por el incremento de dispositivos IoT, y que se concentra en unas pocas compañías en la actualidad. La Comisión trata de aprovechar todo este potencial en beneficio de la sociedad europea. Como ya se señalaba a finales de septiembre de 2021 en un non-paper que también fue publicado en esta fuente, el gobierno de los Países Bajos consideraba ya urgente asegurar que los usuarios y las pequeñas y medianas empresas pudieran tener acceso a la información generada por ellos mismos y que en la actualidad está en manos de grandes empresas tecnológicas. En este sentido, el principal eje de esta normativa que se ha filtrado
va a ser el derecho de acceso a la información que cada usuario u organización haya contribuido a generar. En este sentido, los dispositivos IoT y servicios similares, incluyendo los asistentes digitales o chatbots, deben hacer la información accesible al usuario por defecto. El usuario será capaz de usar estos datos o compartirlos con terceros de manera gratuita. Y lógicamente este punto deberá ir de la mano con medidas para garantizar la confidencialidad de la información, de los secretos empresariales, de la propiedad intelectual. En cuanto al resto de puntos, otro punto clave va a ser la interoperabilidad. En el sentido de que se requerirá una compatibilidad entre las plataformas que deben de ser interoperables para funcionar en el mercado digital. En este sentido, serán necesarios estándares armonizados que podrán incluso llegar a ser de obligado cumplimiento. En la comisión se espera que pida a una o más organizaciones de estándares elaborar borradores sobre interoperabilidad entre servicios de cloud. Por último, se toca otro aspecto clave que va a ser el acceso por parte del sector público. La propuesta está basada en los resultados de una consulta pública que se realizó en 2021 y que puso de manifiesto la necesidad de la toma de medidas en el marco Business to Government, de modo que las empresas estén obligadas a compartir información que posean cuando ello sea necesario para el interés público, siempre que exista un interés excepcional, como pueden ser casos de amenazas terroristas, desastres naturales, crisis sanitarias. Las administraciones públicas, en estos casos que se deberán de explicar, podrán requerir acceso a esta información de manera gratuita y no podrán reutilizarla salvo cuando se quieran destinar a fines de investigación científica. Y finalmente sobre la implementación, decir que los países, los Estados miembros serán quienes designen a las autoridades competentes para velar por el cumplimiento de este reglamento. Y también se va a dejar en mano de los Estados miembros definir la cuantía de las multas en caso de incumplimiento. El pasado 19 de enero, el Tribunal General resolvía acerca de la no registrabilidad de una marca tridimensional denominada Moonboot que venía a representar la forma de las botas de esquí en el asunto asignado T483/20. La historia comienza con la solicitud en el año 2011 del registro de una marca tridimensional para el diseño que podéis ver en pantalla y que resume diferentes vistas sobre una bota de esquí. Esta marca fue solicitada para productos de las clases 18, 20 y 25. El caso comenzó después que el mayorista suizo Zeitneu presentara una demanda de juicio declarativo ante el Tribunale di Venezia, solicitando sin éxito que el tribunal declarara que no estaba infringiendo el registro de la marca Moonboot de Technica, e iniciando después un procedimiento ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la WIPO, para invalidar la marca de botas de Technica. En su oposición del año 2017, Zeitneu argumentó que el registro de la marca de Technica, que cubre la configuración de la suela con forma elíptica, un cuerpo en forma de L, un cordón que se sujeta en bucles de anillo que se mueven hacia arriba en la parte superior, cruzando en la parte posterior de la bota y terminando en la parte superior de la caña de la bota, y una banda central en la parte superior que es más ancha y se encuentra entre dos bandas externas que son más estrechas, para su uso en artículos de cuero, ropa y calzado, entre otras, no es distintivo, como se requiere para el registro de una marca. Dado que la forma y el diseño general de la bota de Moon de Technica no difieren en absoluto de otras botas de après-ski del mercado, Zeitneu afirmó que los consumidores ya no ven la configuración del diseño como un indicador de procedencia y en cambio la consideran un estilo genérico de bota. El problema de Moonboot, por tanto, que se trata de una marca que carece de carácter distintivo. Tanto la división de oposición como la sala de recursos de la WIPO estimaron la nulidad parcial de la marca sobre los productos de la clase 25 relacionados con el calzado. Technica, no obstante, decidió interponer recurso ante el Tribunal General, aunque la respuesta que nos ha llegado ahora en el año 2022 no es plato de buen gusto para la compañía italiana.
Y es que el Tribunal General, tras desestimar los motivos basados en aspectos procesales, como entre ellos la falta del valor de cosa juzgada de las resoluciones de los tribunales de Venecia sobre la WIPO, que declaraban que sí que tenía carácter distintivo, sucede que a estos tribunales no se les ha encomendado pronunciarse sobre la validez de la marca de Moon Boot, por lo que no entraron en materia y, a pesar de haber indicado que tenían carácter distintivo, no es cosa juzgada ni aplica a las decisiones de la WIPO. Pero bueno, entrados ya en materia, primero se comienza indicando por parte del Tribunal General que las marcas tridimensionales y en general los signos menos convencionales, su grado de carácter distintivo requerido para obtener o mantener el registro no es, en principio, diferente de cualquier otro signo convencional. No tienen que tener un carácter distintivo mayor. Aquí aplica la regla de minimis, que son signos o que no sean ni muy simples ni muy complejos, y que con una distintividad mínima bastará para acceder al registro. Sin embargo, en la práctica, la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, que consiste en la apariencia del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo ajeno a la apariencia de los productos que designa. Aquí lo vamos a encontrar a raíz de estos párrafos. Dicho de otro modo, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la forma de su envase, en ausencia de cualquier elemento gráfico o denominativo, y podría resultar más difícil establecer el carácter distintivo en relación con una marca tridimensional de este tipo que en relación con una marca denominativa o figurativa. En la práctica, todo lo anterior significa que solo una marca tridimensional constituida por la apariencia del propio producto que se aparte de manera significativa de la norma de los usos del sector se podrá considerar que tienen carácter distintivo y, por tanto, que pueden acceder al registro. A continuación, el Tribunal General pasó a examinar si la impresión de conjunto transmitida por la forma de las Moon Boots se aparta significativamente de las normas y costumbres del sector, es decir, del sector del calzado para esquiadores. Señaló, entre otras cosas, que la circunstancia de que una marca tenga la forma global similar a las variantes del producto que suelen estar disponibles en el mercado no permite afirmar que la marca, en su conjunto, se aparte de manera significativa de las formas habituales en el sector. Ya en última instancia, el Tribunal General coincidió con la SDR en que la forma de la marca impugnada corresponde de la forma habitual de las botas para después de esquiar, que suelen consistir en una caña alta, a menudo de material sintético ligero, con suelas y cordones. Como tal, carecía de carácter distintivo, al menos para los productos de la clase 25, por lo que confirma su invalidez parcial. Ya como comentario final, me gustaría decir que las marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto no han estado exentas de polémica desde que se introdujo la posibilidad de registrar las mismas. Y es que existe una rama de pensamiento bastante crítico, muy fuerte dentro de la propiedad industrial, que ven con malos ojos que este tipo de marcas puedan tener acceso al registro, ya que la apariencia estética y externa de un producto debe protegerse mediante el derecho del diseño, y aquellos aspectos que efectivamente se alejan de forma desmesurada de los diseños comunes y sean creativos y originales podrán protegerse por los derechos de autor. No obstante, yo estoy convencido de que las marcas seguirán peleando por tener este tipo de protección marcaria, ya que de accederse al mismo se estará obteniendo un monopolio que es a priori ad aeternum. Aprobada la Digital Service Act, una ley que va a servir para regular las plataformas digitales y conseguir de esta manera hacer que la red sea un lugar seguro de nuevo. Según la noticia, nos dicen que el texto aprobado el pasado enero por parte del Parlamento va a acordar una serie de medidas que van a poner freno al contenido ilícito, va a realizar que las plataformas sean responsables por sus algoritmos y va a suponer una mejora en la moderación de los contenidos. Según uno de los diputados y como se nos refiere en la noticia, nos dicen que la diputada Christelle Chaldemose nos indica que esta votación demuestra que los eurodiputados y los ciudadanos quieren reglas digitales ambiciosas y adecuadas para el futuro.
entienden que mucho ha cambiado en los últimos 20 años desde que se aprobó la directiva sobre el comercio electrónico. Las plataformas digitales son cada vez más importantes en nuestra vida diaria, nos ofrecen nuevas oportunidades pero también riesgos. Es nuestra obligación garantizar que lo que es ilegal en el mundo real lo es también en el virtual. Tenemos que asegurarnos de que las reglas benefician a los consumidores y a los ciudadanos. Ahora podemos empezar las negociaciones con el Consejo que creemos que vamos a lograr con nuestros objetivos. Esta aprobación de esta nueva directiva va a suponer los siguientes cambios y pretende las siguientes ambiciones y al fin y al cabo viene de manera acertada por cuanto ya sabemos que la situación actual ha variado mucho en los últimos 20 años en lo que estaba en cumplimiento y en rigor dicha directiva. Según la normativa que quieren realizar por parte del Parlamento, esta ley de servicios digitales va a tener los siguientes puntos incorporados. Como podemos ver en la noticia, nos dicen que esta propuesta de ley de servicios digitales va a definir unas responsabilidades más claras para los proveedores de servicios intermediarios y en concreto para las plataformas en línea. Véase, por ejemplo, plataformas como conocemos como YouTube u otras, como las redes sociales o los mercados digitales. La ley de servicios digitales que ha sido aprobada pues establece un mecanismo de notificación y acción, además de salvaguardias para la retirada de productos, servicios o contenidos ilegales de las plataformas digitales. Por otro lado, también nos señala que para aquellas plataformas que sean o que se consideren de mayor tamaño, ya veremos cómo van a definir y cuándo podemos entender por plataformas de mayor tamaño, va a haber como una obligación suplementaria al respecto, por cuanto dice que las plataformas en línea consideradas de muy gran tamaño estarán sujetas a unas obligaciones específicas por los riesgos concretos que plantean en la difusión de contenidos tanto ilegales como nocivos. Por otro lado, también la noticia nos presenta una serie de otros puntos que esta ley va a versar. Obviamente se ha centrado más en la preocupación real que existe con el tema de las plataformas, pero que tenemos aquí aspectos como el tema de la publicidad personalizada, que por ejemplo también que se va a prohibir a las plataformas digitales de engañar o condicionar a los usuarios para influir en sus comportamientos, llámese esta práctica como patrones oscuros, o por ejemplo el tema de que, por ejemplo, pues se exonere a microempresas y a las pequeñas empresas del cumplimiento de algunas obligaciones de las leyes de servicios digitales, por cuanto ellos entienden la realidad actual de estas pequeñas empresas. Así que, por lo tanto, veremos a ver si al final el Consejo también acepta dichas decisiones, si al final acabamos teniendo lugar a esta nueva normativa y al mismo tiempo podremos y esperemos ver un vistazo efectivamente a qué se refieren cuando quieren decir grandes plataformas, cuáles van a ser estas responsabilidades, si efectivamente va a ser aplicable con la realidad actual en la que nos estamos enfrentando o si por el contrario a lo mejor quedarán algunas deficiencias o no, ya lo iremos viendo y les iremos informando.